Buenos días. Saludo en primer lugar a todas las personas que están asistiendo a estas jornadas y agradezco especialmente a Juan, tu confianza en que pueda dar algunas palabras en este momento. Lamento no estar presencialmente allí, entre otras cosas, porque cuando se estén viendo estas imágenes yo estaré asistiendo a la conmemoración del 50 aniversario de la revista Siglo Cero, precisamente una revista que yo creo que tiene mucho que ver con el concepto que guía estas jornadas, con la innovación, con la transformación y con la inclusión. La revista Siglo Cero, la revista del Movimiento Asociativo Plena Inclusión, revista científica dirigida por Miguel Ángel Verdugo y que se orienta especialmente al conocimiento sobre la discapacidad intelectual o el desarrollo, tiene mucho de innovación en cuanto que nos muestra los avances científicos y sociales y de las prácticas en relación con el ámbito en el que ejercitamos nuestra labor. Tiene que ver con la transformación, puesto que esa innovación genera movimientos transformadores en las prácticas reales y en las vidas reales, y tiene mucho que ver con la inclusión como finalidad, puesto que entendemos, y así lo queremos en la revista, que la transformación tenga sentido en cuanto que impacte realmente en el bienestar de las personas y en el bienestar de las sociedades. Bueno, por eso lo siento, no puedo estar con todos y todas vosotras como me hubiera gustado. Bien, para enmarcar esto, te comentaba Juan que quería lanzar algunas sugerencias sobre los tres conceptos que hilvanan las jornadas: innovación, transformación e inclusión. Y en primer lugar yo lo querría enmarcar en un proceso global, mundial, de transformar el mundo. Este fue el lema que guió la Estrategia 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, objetivos que transformen el mundo para generar bienestar, para generar, en definitiva, mayor inclusión social y mayor pertenencia y participación de todas las personas, tengan las condiciones que tengan, vivan en el lugar que vivan, estén en el país con menor o mayor desarrollo en el que estén. Dentro de esta estrategia global, del marco de la transformación 2030, de transformación del mundo, en una manera humilde y en nuestro entorno, yo querría plantear algunas cuestiones sobre estos tres conceptos, como digo, de innovación, de transformación y inclusión social. Y terminaré con alguna idea que me surge en cuanto a un hilo conductor o algo que amalgame estos tres conceptos en una idea, porque en mi opinión tienen mucho que ver. En primer lugar, en relación con innovación, eh, yo creo, o por lo menos lo que me surge, es que la innovación en nuestro ámbito mana de un compromiso ético. Es decir, no es que queramos o tengamos que innovar, sino que debemos innovar porque estamos comprometidos con generar las mejores condiciones para facilitar unas vidas mejores de las personas. En ese sentido, innovación en social en cuanto a realización de avances y fomento y nutrición del conocimiento y de las prácticas para generar mejores respuestas que las que son existentes e incluso aquellas que hoy en día son desconocidas para generar esa innovación, ese bienestar. Bueno, pues es algo que yo indico que debería ser, o lo entiendo yo, como un compromiso ético, un deber ser de las organizaciones y de los profesionales. En definitiva, me preguntaría si realmente se puede hablar de organizaciones innovadoras en cuanto que cómo es posible que una organización no sea innovadora. Porque a poco bien que quiera hacer su actividad, permanentemente se va a ver obligada a generar respuestas diferentes, novedosas, ante situaciones, digamos, ante problemas en el sentido ético de la palabra, que requieren nuevas soluciones para adaptarse a nuevas necesidades. En ese sentido, la innovación, yo sí me surge, y preparando estas pequeñas palabras, me surge que podríamos hablar como de dos maneras de entender la innovación, probablemente ambas necesarias, pero sobre todo una de ellas imprescindible. O hay una manera de innovar que la podríamos catalogar, yo la definiría como la innovación de los fuegos artificiales.
Parece que hay organizaciones que innovan cuando hacen un gran fuego artificial con mucho brillo, con mucha luz, con mucho público, en algo que previamente no existía y que ponen en marcha y que promueven y que publicitan y que difunden y que evalúan realmente que tiene un sentido y añade valor a las prácticas previamente desarrolladas. Esa innovación está bien y es verdad que hay que aprovechar las estrategias y las acciones de innovación para promover también un cambio de cultura en las organizaciones que promueva las mejores, la mejor manera de implementar nuevas prácticas o prácticas diferentes a las que había. Pero ante esa innovación fuego artificial yo creo que se nos impone como compromiso, como decía antes, una innovación que yo catalogaría como de lluvia fina. Esa innovación permanente en todos los niveles. A nivel macro, de las políticas sociales, educativas, laborales, en definitiva de todas las políticas, en cuanto a facilitar y promover procesos de innovación permanente para que tengan impacto en el bienestar de las personas y de las sociedades. También en el nivel, vamos a decir, meso de las organizaciones, esos planteamientos, políticas, recursos, estrategias, facilidades que hagan que dentro de la organización se tome el pulso permanente a la innovación y entrar en la organización, en cualquier servicio de la organización, hablar con cualquier persona de la organización, nos impregne de un aroma, un sentido permanente de innovación. Y a nivel micro, cada profesional, cada persona, cada familia, cada parte de toda la organización esté permanentemente con la mirada, la mente puesta en la pregunta de cómo puedo hacer mejor lo que debo hacer y cómo puedo facilitar con mi capacidad y en relación con otros esos procesos de innovación. Bien, esto en cuanto a innovación, como pequeños apuntes, si me permitís, para comentar. La segunda es transformación. Claro, podríamos ver fácilmente, en mi opinión, que la innovación como proceso permanente, como lluvia fina, no le queda otra que generar procesos de transformación en las prácticas y en la vida de las organizaciones, de los equipos, de la realidad existente. Cuando hablamos en plena inclusión de transformación, lo hacemos desde la perspectiva que ya algunos autores han citado de tres características que hacen visible que no hay otra que entender la transformación que transformar la realidad. Una, dicen, es la emergencia, yo diría la urgencia. Cuando surge algo, cuando emerge algo que te hace ver que ya no puedes seguir haciendo lo que hacías, que debes modificarlo. Bien porque tus ámbitos previos no tienen éxito, bien porque han cambiado las maneras de entender la realidad. En nuestro caso, la emergencia viene por el propio dinamismo y la propia misión permanente del colectivo del Movimiento Asociativo Plena Inclusión, también por la Estrategia 2030, por el conocimiento y por la ciencia, como antes decía la revista Siglo Cero, pero también por los derechos. El reconocimiento y la visibilización del ejercicio real como derecho en todas las personas con discapacidad del mundo, la Convención de los Derechos Humanos como exigencia del cumplimiento de los derechos, yo creo que nos obliga, a poco que miremos a la realidad existente, a transformar nuestras prácticas, a transformar nuestra realidad. Cuando hablamos también de transformación, la emergencia es una de las cuestiones. Otra característica que emerge, que surge, es un nuevo relato. Se nos impone un nuevo relato, una nueva narrativa, una nueva manera de ver las cosas. Y empezamos a ver que son posibles otras maneras de hacer, que hablamos de otra forma, que hablamos de empoderamiento, que hablamos de bienestar, que hablamos de derechos, que hablamos de calidad de vida, que hablamos de fortalezas, que hablamos de oportunidades, que hablamos de inclusión, frente al relato y a la narrativa de las limitaciones que también existen, de las dificultades, del déficit, de la patología, de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera característica es que hay una capacidad generativa, una nueva narrativa y una emergencia de una situación nueva, se impone una generación de símbolos diferentes, de conceptos diferentes, de modos diferentes de hacer.
en nuestro ámbito esa generación manda a la acción, a generar prácticas transformadoras, hablar del proyecto de transformación, hablar de la mariposa como símbolo de la transformación. La mariposa es mariposa porque previamente ha sido oruga, decimos, y no puede ser otra cosa que mariposa, pero se tiene que transformar, tiene que mutar su manera de ser y de estar. Y surgen otras generaciones también como el ámbito de ejemplos nuevos, las prácticas admirables, investigaciones nuevas que evidencian que realmente se ponen en marcha esos procesos que nos han urgido a generar otras maneras de ver las cosas, otra narrativa diferente. Y con todo ello se plantea una gran pregunta, decimos en transformación. ¿Hacemos todos bien y a tiempo las buenas cosas que debemos hacer, no las que tenemos que hacer, las que debemos hacer, y avanzamos en la dirección correcta? Esa situación nos obliga, en cuanto que transformación nos exige una acción permanente y diaria de compromiso con nuestra práctica real. Por eso decimos que transformación, a veces yo he comentado que es transformación con dos Cs, porque no es posible la transformación sin acción. El propósito de la transformación, además, va inherente a lo que antes decía también, a la innovación, a generar impacto social, a generar bienestar en las sociedades y en las personas, a crear condiciones diferentes y una vida mejor para todas las personas a las que se dirige la información, la transformación. Y también aquí querría recordar que transformar de alguna manera nos viene impuesto también en lo que justo ahora hace un año yo hablaba con ocasión del encuentro de transformación que tuvo lugar en Logroño, en La Rioja, justo ahora hace un año. Y yo ahí en unas palabras de introducción también hacía referencia a un concepto griego, a la ibris. La ibris en realidad es como la locura frente a la sensatez, pero a la vez la ibris es quebrantar lo establecido, ir más allá de las fronteras, es no aceptar la realidad existente, es soñar otro destino, es rebelarse contra el destino que otros han podido escribir para ti, es ir contra las normas que en su día valieron, pero que han dejado de tener sentido. Las normas tienen fecha de caducidad, las normas no son permanentes. Por lo tanto, la transformación desde esa perspectiva de la ibris griega, de la transgresión, decía transformar es transgredir. Es que nos urge y se nos exige una manera diferente, saltarnos las normas establecidas, saltarnos el relato establecido del destino que se propone. Esos destinos que en una narrativa concreta no de hace tanto tiempo decía que las personas con discapacidad intelectual eran así debido a las condiciones de, digamos, de trastorno inherente o de deficiencia de las que surgía la discapacidad y que no había otra cosa que hacer, que lo que deberíamos hacer simplemente es aceptar esas situaciones. Una narrativa que hablaba de que las personas están bien en los centros específicos y especiales para ellas y en los recursos específicos y especiales y que quizá es ahí donde se deben preparar para luego entrar en la marea de la inclusión social. Una narrativa, en definitiva, que nos exige, como digo, transgredirla, que nos urge transgredir. Por lo tanto, la transformación también implica un planteamiento de deber, de diálogo crítico entre nosotras mismas y nosotros mismos en nuestras organizaciones para entender que las propuestas que nosotros con mucho esfuerzo hemos construido durante tanto tiempo en la historia, nosotras mismas, nosotros mismos, debemos ser valientes y tener el coraje de transgredirlas, de recrearlas, de transformarlas. Porque la realidad es diferente, porque la mirada es diferente y porque afortunadamente, gracias a aquellos viajes que hicimos, ahora estamos enfrentando estos destinos que nos esperan. La siguiente parte a la que yo me querría referir, siguiendo el hilo de los tres conceptos que se ponen en marcha en la jornada, es la inclusión social. Claro, la inclusión social es el significado final, es el anhelo deseado al que nos debe llevar procesos permanentes de innovación,
porque nos preguntamos permanentemente cómo podemos hacer las cosas diferentes y mejor. Procesos permanentes de transformación, porque no nos quedamos a gusto con la realidad que tenemos y queremos otra realidad, y con lo que estamos intentando hacer entre todas y todos nosotros. Es por lo tanto ese digamos, destino. Pero claro, inclusión social es un concepto también, en mi opinión, que es muy fácil de decir y que probablemente debemos ser conscientes que es muy difícil de conceptualizar, muy difícil de determinar la esencia o el qué es o a qué llamamos inclusión social. Claro, la inclusión social depende, como digo, de lo anterior, depende de una organización en permanente estado de transformación, de urgencia, de transgresión y de innovación, que promueve relaciones con el entorno abiertas, en alianza, comprometidas en relación con los derechos y con el conocimiento, y activistas. Recordaba hace poco en Zaragoza las palabras del gran psicólogo comunitario Julian Rapaport, que hablaba de la necesidad de urgencia de estar en ambos lados, de estar al lado de los derechos y no solamente estar al lado de los profesionales, cuando él se refería a los profesionales, y decía la necesidad permanente de estar en ese estado de urgencia, de sentir urgencia con nuestra acción profesional para cambiar las cosas. Y él mismo decía, parafraseando a otro autor, que quien abandona la urgencia abraza la mediocridad. Y abrazar la mediocridad es matar la innovación, la transformación y por ende la inclusión social. Bien, cuando hablamos de inclusión social, por lo tanto, desde esta perspectiva, yo querría hacer alguna consideración. Hace un par de años, en una cuestión que tuve ocasión de participar en el INICO, yo ofrecía una charla sobre este concepto y ahí surgían una serie de cuestiones que me parecen relevantes. Por ejemplo, yo planteaba como en algunos ámbitos se hacía una pregunta muy relevante, que es, ojo, la inclusión social se entiende como hacer que las personas se adapten a los contextos existentes, al mercado, a la sociedad existente, o hacer que la sociedad existente, el mercado, los contextos, se adecúen para asegurar el bienestar de todas las personas. Claro, es muy diferente entender la inclusión social según en qué sociedad y en qué comunidad. Claro, aquí surge una cuestión. Cuando hablamos de inclusión social, o yo quiero creer que cuando hablamos de inclusión social, hablamos de inclusión en una sociedad buena, en una buena sociedad, en una sociedad orientada a la vida buena para todas las personas que participan y pertenecen a esa sociedad. Y en ese sentido también una consideración. Cuando hablamos de una verdadera inclusión social, hablamos de que cada persona en esa sociedad, en ese contexto social, ha de ser perteneciente, realmente sentirse que pertenece, ha de tener relaciones significativas, valoradas y basadas en el bienestar en el contexto de esa sociedad, ha de ser participante y es y debe ser siempre persona sujeto de derechos. Ha de tener derechos, evidentemente también obligaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión social, no está separado de una manera de entender lo que es el bienestar social y lo que es el bienestar personal, el empoderamiento de la persona, la capacidad de ser persona en plenitud, en plena dignidad, con derechos, con sensación de pertenencia, de participación y de contribución a esa sociedad. En ese sentido, yo planteaba no una definición, pero algunas propuestas sobre lo que es la inclusión social. Evidentemente esto de una manera muy rápida y en estos minutos que tengo, pero decía que no deberíamos olvidar que la inclusión social es un concepto que se viene construyendo históricamente, que no es de ahora, es algo que permanentemente está amasando e hilvanando la sociedad, las comunidades, y lo hace en un entorno de dialéctica, de tensiones entre polos, de ir de un lado a otro, y esa dialéctica es entre la opresión y la libertad, entre la equidad y la injusticia, como un valor humano, personal y comunitario. Es decir, la inclusión social surge, emerge
de ese acto que decía antes de urgencia, ante tensiones que nos hacen pensar que hay demasiada opresión y debería haber más libertad, o hay demasiada inequidad y debería haber más justicia y más equidad. Ahí es donde surge la necesidad, la urgencia de avanzar y en determinar mejores condiciones para mayor inclusión social. Y eso se hace, insisto, como valor humano dentro de un proceso histórico dialéctico. Pero además esta urgencia o esta dialéctica, se debe orientar irremediablemente a la acción. La inclusión social no se puede quedar en un concepto, en un deseo, en un escrito en la misión de nuestras organizaciones. Debemos exigirnos, y nos debe exigir la sociedad a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, que actuemos, que seamos activistas para la construcción de mayor inclusión social, gota a gota, grano a grano, pero que actuemos. Y esa acción tiene lugar a través de dos grandes ámbitos, en mi opinión, yo comentaba. A través del proceso individual y colectivo de construcción permanente de culturas, políticas y prácticas que promuevan y hagan efectivo, con los apoyos y los recursos necesarios, el que toda vida humana sea una vida en común, en conexión con los demás, libre, diversa, satisfactoria y plena, capaz de participar y contribuir al bien propio y al bien común. Esta parte de la inclusión social se me hace necesaria, yo diría, como ese ámbito, vamos a decir, desde individual también, pero colectivo, de construcción real de condiciones que promuevan, con los apoyos que se necesiten, insisto, el que toda vida humana sea una vida buena en común, conectada con los demás y, como digo, libre, diversa, satisfactoria y plena, capaz de contribuir y participar no solamente al bien propio, sino al bien común. Por lo tanto, esa esfera en la inclusión social de la exigencia a los ámbitos de los colectivos, de las administraciones, de las instituciones, para actuar, para hacer posible avanzar en la inclusión social. Pero luego además debe haber un proceso permanente movilizador, personal, singular, de activismo personal y social en contra de cualquier sistema promotor de exclusión y desigualdad de personas o grupos, y a favor de los derechos humanos para todas las personas, y de la construcción y el fortalecimiento sostenibles de comunidades más justas, solidarias e inclusivas. Es decir, la inclusión yo creo que no se puede ver ni como un concepto en la nube, tiene que llevar emparejada en esa dialéctica de la urgencia ante lo que nos preocupa íntimamente como seres humanos, debe llevar a la acción. Esa acción se debe dar desde la perspectiva colectiva, pero también se debe dar desde la perspectiva personal, singular, individual. Eso es necesario. Por eso cuando hablamos de inclusión social, a veces corremos el riesgo de verlo como algo que los demás deben hacer, como que la sociedad debe hacer, como que la comunidad debe construir sociedades inclusivas, como situándonos en el margen, en la mirada cómoda del espectador o espectadora de la realidad. Y no es así. Estamos todas y todos en la arena de la comunidad y en la arena de la sociedad, y a todas y todos nos compete hacer algo, actuar, ser activista para la construcción de una sociedad diferente. Bueno, y ya para terminar, sí querría alguna sugerencia que me plantea el título de vuestras jornadas, cuando une estos conceptos, los pone uno detrás de otro: innovación, transformación, inclusión social o inclusión. Se pueden ver como un proceso. Al fin y al cabo, lo que yo he planteado tiene gran parte de proceso. La innovación nos genera un estado permanente de alerta para generar condiciones diferentes, nuevas y mejores. Eso nos lleva a la transformación de nuestras prácticas, fruto de esos procesos que nos cambian la mirada, y eso evidentemente debe impactar en la inclusión social. Pero a mí, más que verlo como proceso, me gustaría verlo como, si me permitís, lo suelo comentar a veces, como una salsa mayonesa, donde la inclusión, la transformación, la innovación son tres ingredientes, no son menos ni más cada uno, pero la única manera de hacer la mayonesa es que los tres se junten, se promuevan y se mantengan permanentemente amasando de manera sostenible.
Bueno, pues hasta aquí, Juan, estas palabras mías, estas sugerencias que me has permitido eh, reflexionar sobre ellas cuando me has invitado a participar en vuestro encuentro. Os deseo de todo corazón unas jornadas fructíferas y seguid avanzando en Asprona con el ámbito y la urgencia y la exigencia que os caracteriza y que os seguramente, estoy seguro, os seguirá caracterizando. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.